Ok, ok. Entonces, terminamos con lo de elipses. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Entonces queremos encontrar los focos, vértices y longitudes de los ejes. ¿Sí? Entonces tenemos la elipse x cuadrado partido 9 más y cuadrado partido 4 igual a 1. Ok, primero deberíamos de tratar de identificar para dónde está el eje el eje más, este, el eje más largo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? La vez pasada no les dije, pero hay una forma en la que podemos identificar cuál es el eje más largo. Normalmente tenemos aquí dos cuadrados, ¿verdad? Espérenme. Normalmente tenemos ahí dos cuadrados y cuando yo les encontré cómo era la ecuación de la elipse, teníamos aquí que esto era a cuadrado y esto era b cuadrado. Ok. Siempre vamos a decir que a cuadrado es el que acompaña bueno, es el cuadrado más grande que está como denominador. En este caso el cuadrado más grande es el 9. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el a cuadrado. Entonces, como el a cuadrado es el que acompaña a la x en este caso, el eje más largo va a estar en el eje bueno, sí, el eje de la elipse más largo va a estar en el eje horizontal. Entonces la elipse va a tener más o menos esta forma. ¿Sí? Aquí van a estar los focos. ¿Sí? Los focos van a estar en el eje horizontal y la elipse va a tener más o menos esta forma. Si el cuadrado, si el a cuadrado, bueno, el cuadrado más grande es el que acompaña a la y cuadrado o el que divide a la y cuadrado, entonces la elipse estaría su eje más largo en el eje vertical. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ubicar claramente el a cuadrado igual a 9, el b cuadrado igual a 4. Y en particular tenemos una ecuación que nos va a servir mucho en elipses, que es para encontrar los valores de los focos. Y siempre va a ser c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces siempre el cuadrado más grande menos el cuadrado más pequeño. ¿Ok? El cuadrado... La gran pucha que todos están cansados, papitos. Ni que tuvieran 3 trabajos e hijos. O dos gatas, mucha. Perdón, no saben lo que es tener dos gatas. Como friegan. Dos gatos. Sí, entonces el c cuadrado, en sí el c es el que nos va a dar la posición de los focos. ¿Sí? Y siempre va a ser el cuadrado más grande, o sea, en este caso el 9, menos el cuadrado más pequeño, que en este caso es el 4. ¿Sí? Como les digo, si el cuadrado más grande fuera aquí, pues ese es el a cuadrado, y el cuadrado más pequeño acá, pues este fuera el b cuadrado. Entonces depende de... se escapa. Depende ahí tenemos que ver cómo está, cuál divide a quién divide a quién, ¿verdad? O quién divide a qué, ¿verdad? Entonces el cuadrado más grande divide a la x, la elipse va a tener su eje más largo en el eje horizontal. Si el cuadrado más grande entre estos dos dividiera la y cuadrado, la elipse tendría el eje más largo en el eje vertical. Entonces en este caso nuestra c cuadrado es igual a 9 menos 4 es 5.
Ok, entonces con eso tenemos que A es igual a 3, B es igual a 2 y C es igual a raíz de 5. Ok, entonces, los focos, ¿dónde van a estar? ¿Dónde están los focos? Recordemos que está su eje más largo en el eje horizontal. Por lo tanto, los focos deben estar en el eje horizontal. ¿Dónde están los focos? ¿En qué posiciones? Sí, pero ¿en qué punto exactamente? O sea, sí, tenemos que usar más menos raíz de 5, pero tienen que ser puntos en el plano cartesiano. Exacto. Ujú, ujú. Los focos van a estar en más menos raíz de 5,0. ¿Verdad? Si tuviéramos la elipse movida en algún punto, ¿verdad? En cualquier punto del plano cartesiano, hacemos los cálculos pertinentes, ¿verdad? Ya les dije, encontrar esas formulitas no son difíciles, de hecho, pues ustedes ponen fórmula de la elipse y les van a tirar siempre con vértices en el eje horizontal, vértices en el eje vertical o vértices en cualquier punto. Entonces, vértices, ¿qué son los vértices? Los vértices son estos valores, ¿ven? Sí, son los valores, en este caso, que la elipse abre, bueno, tiene su eje más largo en el eje horizontal, son los valores que cortan al eje horizontal, ¿sí? Si la elipse tuviera su eje más largo en el eje horizontal, pensé, dije mal eso, ¿va? Va. En este caso, como la elipse tiene el eje más largo en el eje horizontal, los vértices son los valores que cortan al eje horizontal. Y si la elipse tuviera sus valores, su eje más largo en el eje vertical, los vértices son los valores que cortan al eje vertical. Entonces, recordemos, recordemos que la distancia del centro a este punto es A y la distancia del centro a este punto es A. ¿Sí? Entonces, ¿en qué puntos están los vértices? Si la distancia del centro, o sea, del origen hacia el vértice es A, ¿cuánto vale? Bueno, ¿cuáles son los puntos donde corta el eje horizontal? Que son los vértices. Conocemos esa distancia A, es 3. Entonces, ¿cuál deberían de ser los valores donde de los puntos que cortan al eje horizontal? De la elipse, ¿verdad? No, pero casi. No consideramos los cuadrados, consideramos el valor de A, no A cuadrado. ¿Por qué? Porque la distancia del origen al vértice es A, no A cuadrado. Entonces los vértices deben estar en más menos 3,0. ¿Por qué? Porque de acá para acá hay distancia 3 y de acá para acá hay distancia 3. Entonces los valores van a estar en más menos 3.
¿Sí? No sé si eso está claro. ¿Cuál es la longitud del eje mayor? Y la longitud del eje menor. Ok. El eje mayor es la distancia del vértice al vértice, ¿sí? Y el eje menor es pues la distancia de este punto, donde corta el eje vertical, a el otro eje vertical. Entonces, eje mayor y, y eje menor. ¿Cuál es la distancia del eje mayor? Veamos, la distancia del origen a un vértice es A, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la distancia del vértice al otro vértice? 2A. Entonces, en este caso, cuánto mide el eje mayor? 6, ¿verdad? Que es 2 veces 3. ¿Cuál es la distancia del eje menor? La distancia del origen al punto que corta aquí arriba es B. Lo mismo para acá abajo. Entonces, ¿cuál es la distancia del eje menor? 8 no. Es 2B. Y en este caso B es 2, entonces es 4. ¿Sí? Entonces esa es la información más importante que tenemos en, en la elipse. Entonces, en resumen, ¿sí? Vamos a tener aquí una elipse con focos en el eje horizontal, ¿sí? La elipse va a tener esta forma, x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1 con a mayor que b. Porque si b fuera mayor que a, tendría los focos en el eje vertical, ¿sí? De hecho, casi siempre ponemos, como les digo, siempre ponemos a la a como a cuadrado como el valor más grande de los denominadores, ¿verdad? Por cuestiones de simplicidad. Entonces, los focos, bueno, primero, c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. ¿Verdad? Esto nos va a permitir encontrar los focos que se encuentran en más menos c, más 0. Luego los vértices son más menos a, 0. ¿Sí? Llamamos vértices a los puntos que corta el eje mayor, ¿verdad? En el eje mayor. ¿Verdad? También podemos considerar el eje menor y considerar los vértices del eje menor, pero en general vértices a los que están en el eje mayor, ¿verdad? Entonces la longitud del eje mayor va a ser 2 veces A y el eje menor va a ser 2 veces B. ¿Sí? Esta es la información más importante que tenemos de la elipse. ¿Sí? Este es como el resumen. Veamos otro ejemplo. Va a ser diferente. Bueno, va a ser parecido, pero diferente. ¿Sí? Entonces nos piden hallar, bueno, ejemplo. Nos piden hallar los focos de la elipse 16 x cuadrado más 9 y cuadrado igual a 144. Ok. Tenemos un problema, ¿verdad? O sea, nos están diciendo que esa fórmula es una elipse, pero no tiene la fórmula, la forma de la ecuación de una elipse que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? X al cuadrado dividido algo al cuadrado más y al cuadrado dividido otra cosa al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí con esta ecuación que tenemos?
dividir por 144. ¿Por qué? Porque queremos que esto esté igualado a 1. Entonces, si dividimos dentro de 144 toda la expresión, nos va a quedar algo igualado a 1. Entonces, cuando dividimos por 144, nos va a quedar x al cuadrado dividido 9 más x al cuadrado y al cuadrado dividido 16 igual a 1. Sí, ustedes pueden corroborar los calculitos si quieren. Entonces, como les había dicho, en este caso vamos a considerar al más grande como el a cuadrado y al más pequeño como el b cuadrado. ¿Por qué? Por cuestiones de simplicidad, ¿verdad? Así nuestras fórmulas también las podemos utilizar en este caso. En este caso, ¿dónde va a estar el eje mayor de la elipse? ¿En el eje horizontal o en el eje vertical? En el eje vertical. ¿Por qué? Porque tenemos al cuadrado más grande dividiendo a la y, ¿verdad? O sea, el denominador más grande es el que tiene el y cuadrado. Entonces, solo con ver eso ya sabemos que la elipse va a tener su eje mayor en el eje vertical. ¿Sí? Entonces los focos van a estar en el eje vertical. De hecho, la elipse va a tener más o menos esta forma. Bueno, o sea, digamos, los focos van a estar en el eje vertical y la elipse parece una papa. Y la elipse va a tener más o menos esta forma. Hay una papa, me recordó a la chica papa en Shingeki no Kyojin. ¿Quiénes miran Shingeki no Kyojin? O Attack on Titan. Pongan F en el chat por la chica papa. Eso. Sí. ¿La ecuación de la elipse necesariamente está igualada a 1? Sí. Necesitamos que la ecuación de la elipse esté igualada a 1. Igual a la hipérbola. Es el círculo donde tenemos más flexibilidad. Y la parábola, donde también tenemos como más flexibilidad. De hecho, en la parábola, pues solo una de las variables está al cuadrado, ¿verdad? Y depende de la variable que está al cuadrado, nos indica hacia dónde abre la parábola, ¿verdad? El círculo, pues, es el más sencillo de todos, ¿verdad? No hay tantas cositas ahí. Va. Entonces vamos a tener c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Siempre es el más grande menos el más pequeño. Entonces sería 16 menos 9. Entonces c cuadrado es igual a 7. Y c es igual a raíz de 7. Entonces, ¿dónde están los focos? ¿Dónde están los focos? No. ¿Dónde está el eje mayor de la elipse? Sí, 0, más menos raíz de 7. ¿Por qué? Porque recordemos aquí, ¿ve? Aquí tenemos toda la información. El denominador más grande es el que acompaña a la y cuadrado. Solo con eso nosotros ya podemos determinar que la elipse va a tener sus focos en el eje vertical. ¿Por qué? Porque el eje mayor está en el eje vertical. ¿Sí? Aquí podríamos también fácilmente averiguar cuánto mide el eje mayor. ¿Cuánto mide el eje mayor? Alguien que me diga. ¿Cuánto mide el eje mayor? Sí, ¿y cuánto mide el eje menor? Sí, cabal, sí. Entonces, con la información, con lo que vimos en la página anterior, es toda la información que necesitamos para una elipse, ¿verdad? Ahorita les voy a escribir cuando abren el eje mayor. Realmente es prácticamente lo mismo. Tenemos aquí nuestra elipse, focos en el eje mayor. Entonces en el eje vertical, perdón.
Entonces como los focos están en el eje vertical, el eje mayor va a estar en el eje vertical. Y viceversa, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a tener algo de la forma x cuadrado dividido b cuadrado más y cuadrado dividido a cuadrado igual a 1, donde a cuadrado, a es mayor que b. Entonces focos, bueno, y la fórmula pues es c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿verdad? Esto nos va a permitir encontrar los focos. Focos va a ser 0, más o menos c. Vértices 0, más o menos a. Eje mayor. Este va a ser 2a. Y eje menor va a ser 2b. Es exactamente lo mismo, la única diferencia es dónde está la a cuadrado y la b cuadrado, ¿verdad? Y con eso nosotros podemos identificar bien en qué eje, si en nuestro eje vertical o en nuestro eje horizontal van a estar los focos y por tanto el eje mayor de la elipse. No sé si hay dudas por el momento. ¿Alguna preguntita? Ay. Su silencio dice que no. Bueno, la vez pasada vimos, bueno, solo les medio di la definición de qué era excentricidad, solo que no muy bien porque no fue un muy buen taller. En mi defensa estaba cansado, pero va. Veamos la definición de excentricidad de una elipse. La excentricidad es simplemente este valor. E de excentricidad es la C dividido A. Sí, independientemente de si la elipse, casos como dividís todo dentro de 5. Si querés solo termino de dar esto y te enseño cómo podés convertir esa ecuación en una elipse, solo que te van a quedar valores extraños. ¿Sí? Entonces solo termino con esto y veo lo que escribiste, Saúl. ¿Sí? Entonces la excentricidad es este valor, C dividido A. De hecho, la E siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Siempre va a tener valores entre 0 y 1. Ok, pero ¿qué significa la excentricidad? ¿Verdad? Veamos qué pasa cuando la excentricidad es muy cercana a 0. Resulta que, digamos que tomáramos E igual a 0.00001. Resulta que los focos van a ser prácticamente el mismo punto. Y la elipse es prácticamente un círculo. ¿Sí? Entonces, mientras más cercano es el valor a 0, el valor de la excentricidad, mientras más cercano es a 0, los focos van a estar más y más pegaditos. Más y más pegaditos. ¿Sí? Cuando llegamos a 0, la excentricidad igual al 0, es cuando tenemos el círculo. ¿Por qué? Porque los focos en ese caso van a ser el mismo punto. ¿Sí? Entonces digamos que tenemos excentricidad igual a 0.5. Ya vamos a tener focos separados. ¿Sí? Ya es una elipse más normal, más elipsoidal. Ay, qué feo me quedó. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos empezamos a acercar a 1? Digamos, E igual a 0.99999. Bueno, entonces en este caso vamos a tener una onda súper aplastada. Y los focos van a ser prácticamente los vértices. Casi, casi, casi. Cuando llegamos a 1, los focos son los vértices. En ese caso son iguales, ¿verdad? Y tenemos una cosa, prácticamente tendríamos una línea recta.
¿Sí? Es una cosa así plana, plana, plana. ¿Sí? Entonces la excentricidad de una elipse nos dice qué tanto se asemeja a un círculo o a una recta. ¿Sí? No sé si la excentricidad está clara. ¿Sí? Prácticamente es ver qué tanto se asemeja a un círculo o no. ¿Verdad? Bueno, los problemas de hipérbolas son exactamente iguales, ¿verdad? La única diferencia es que la ecuación de la hipérbola es un poco diferente. Hay un signo menos ahí y ese signo menos nos va a dar, este, cómo encontrar. Ay, espérenme. Ese signo menos nos indica dónde van a estar los vértices, ¿verdad? O sea, la variable que no tenga el signo menos nos indica dónde están los vértices. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Saúl. Saúl dice, esto no es una elipse. Pero ¿y si les dijera que tal vez sí? Vamos a ver, es 17x cuadrado más 3y cuadrado igual a 5, ¿verdad? Sí. Voy a dividir todo dentro de 5, entonces me va a quedar 17x cuadrado dividido 5 más 3y cuadrado dividido 5 igual a 1. Pero aún no se asemeja bien a lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque tenemos ese 17x cuadrado y ese 3y cuadrado. Entonces, voy a hacer trampa. Voy a reescribir esto de esta forma. X cuadrado dividido 5 dividido 17 más y cuadrado dividido 5 dividido, ay no, sí, 5 tercios. Y esto es igual a 1. No sé cuál es más grande, creo que esto es más grande, entonces este va a ser mi a cuadrado. Y creo que este es más pequeño, así que este va a ser mi b cuadrado. Y listo. Ya tenemos una elipse. Van a quedar valores feos, ¿verdad? En la A y en la B. Y por supuesto también en la C. Pero lo podemos reescribir como una elipse, ¿verdad? Lo que hice aquí pues fue aprovecharme de la ley del sándwich, ¿verdad? Podemos escribir esto como eso, ¿verdad? Recuerden, ahí hay un 1 imaginario ¿cómo se llama? Que divide a la x cuadrado y un 1 imaginario que divide a la y cuadrado. Aplicamos la ley de medios y extremos y nos queda ya lo anterior, ¿verdad? Multiplicamos todo por 5 y ya podemos llegar a la original que me dio Saúl. Entonces, ahí está. Sí, tenemos una elipse. Esta elipse va a tener valores extraños, va a tener valores feos, ¿verdad? De la A y de la B. Pero sí se puede escribir como una elipse, ¿verdad? Este... ah, sí. Ok, veamos un pequeño resumen similar a los que hicimos acá de hipérbolas, porque hay unas pequeñas diferencias. Eh, Solo no me acuerdo de algo. Pero bueno, veamos esto. Sí, hipérbolas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la hipérbola x cuadrado, a cuadrado, menos y cuadrado, partido b cuadrado, igual a 1? En este caso, la hipérbola va a tener sus focos en el eje horizontal y va a abrir en el eje horizontal. ¿Sí? Entonces va a tener los focos. Bueno, va a tener esta ecuación c cuadrado igual a... Uy, 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 espérame, se me olvidó. Creo que es a cuadrado más b cuadrado, pero no estoy seguro.
Ahorita les digo, denme un chance, o al menos que ustedes se recuerden cómo se encuentra el c cuadrado. Tararara. Sí, ¿verdad? A cuadrado más b cuadrado. En el caso de la hipérbola no nos interesa este, ¿cómo se llama? No nos interesa si la A es más grande que la B, nos interesa dónde está el signo menos. ¿Sí? Eso quería decir, perdón. Se me borró un momento la mente. Vamos a tener c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Cómo sé que abre en el eje horizontal? ¿Por qué? Porque el signo menos no acompaña a la x. ¿Sí? Si el signo menos fuera acá y aquí tuviéramos signo más, entonces la hipérbola abriría en el eje vertical. ¿Sí? Una hipérbola hacia arriba y otra hacia abajo. Pero como no, entonces esta va a abrir en el eje horizontal. Entonces c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Focos van a estar en más menos c, 0. Vértices van a estar en más menos a, 0. Y aquí tenemos algo especial. Aquí vamos a tener, ya cuando grafiquemos vamos a ver por qué tenemos esas cosas. Pero tenemos unas rectas a las cuales son asintóticas las hipérbolas. No sé si dije bien eso. Vamos a tener unas rectas y resulta que las hipérbolas tienen un comportamiento asintótico con esas rectas, ¿verdad? Esas rectas nos van a ayudar a definir la hipérbola cuando la estemos graficando. Y está dado por las siguientes fórmulas. Asíntotas. Esto sí apúntenlo porque no lo puse en el documento. Solo hay un mini resumen ahí. Igual les voy a dar este archivo, entonces si quieren no apunten nada. Las asíntotas van a ser las siguientes rectas. Y igual a más menos b dividido a por x. ¿Sí? Pero también podemos tener el caso en que tenemos y cuadrado dividido a cuadrado menos x cuadrado dividido b cuadrado. Como el signo menos acompaña a la x y no a la y, entonces la hipérbola abre hacia arriba y hacia abajo. Tiene un foco acá y por acá pasa la hipérbola. ¿Sí? Nuevamente c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Vamos a tener focos en el punto 0, más menos c. Vértices en 0, más menos a. Y asíntotas en y sí. Entonces esta es la información general que tenemos de la asíntota, perdón, de la hipérbola, ¿verdad? Esto nos sirve para resolver problemitas así como el que vimos ahorita. Encuentra los focos y nos dan la hipérbola, entonces nosotros ahí hacemos las cosas importantes y bla, 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 bla. Ok, entonces ahora les voy a dar pasos para graficar la hipérbola. ¿Sí? Entonces, graficar hipérbolas. Entonces, primero, encontramos los valores. Encontrar. Bueno, digamos que tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, primero, encontrar a y b. ¿Sí?
Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos aquí nuestro plano cartesiano y nosotros vamos a ubicar los puntos A,0, menos A,0, A0, menos A0. Vamos a buscar B, perdón, 0,B y menos 0, bueno, 0, menos B, perdón. Sí, vamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces encontramos el A y B, que eso es fácil, nos lo da la elipse en sí. Y vamos a encontrar los puntos más menos A, 0 y 0, más menos B. En este caso, el más menos A, bueno, los más menos A están en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque la hipérbola va a abrir en el eje horizontal. Ok. Segundo. Bueno. Ahora vamos a trazar rectas perpendiculares que pasan por esos puntos. Entonces aquí trazamos esta recta. Aquí trazamos esta otra recta. Trazamos esta otra recta. Y trazamos esta otra recta. ¿Sí? Que pasen por esos puntos y sean perpendiculares al eje en el que estén. Entonces, por ejemplo, el menos A, 0, queremos una recta vertical que pase por ese punto. Igual en el A, 0. Pero en el 0, B y en el 0, menos B queremos rectas horizontales que pasen por esos puntos. Va. ¿Ven cómo se formó una cajita? Un rectangulito. Ese rectangulito es importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ubicar las esquinas de ese rectangulito. Ok, tenemos eso. ¿Sí? El segundo paso consiste en encontrar las diagonales del rectangulito o de la caja. Entonces, ya dados los puntos de las esquinas, nosotros podemos encontrar fácilmente las diagonales. ¿Sí? Entonces, con azulito, las diagonales. Y lo que vamos a hacer es extender las diagonales. Entonces, en lugar de detenernos en los puntos, vamos a seguir. Esas rectas celestes son nuestras asíntotas. ¿Sí? Entonces, esta cajita es bien importante. ¿Por qué? Porque nos da las asíntotas de la hipérbola. Ahora solo tenemos que encontrar... Ahora, bueno, ya encontramos los puntos más menos A, 0. Esos van a ser nuestros vértices. Entonces, a partir de esos puntos van a salir nuestras hipérbolas. Entonces, ahora ya podemos dibujar nuestras hipérbolas. ¿Sí? Lo voy a hacer con verde. ¿Sí? Entonces, agarramos este punto y empezamos a dibujar ay, Dios mío. Empezamos a dibujar la hipérbola. El comportamiento va a ser así, asintótico a estas rectas. Ah, ¿sí? Entonces la hipérbola viene acá y es asintótico a esas rectas. ¿Sí? Y este es como el método que usamos para graficar las hipérbolas. ¿Sí? A mí me gusta este método, entonces por eso se los quería dar. Me parece bonito. Es algo tedioso a veces, pero es bonito, creo yo. ¿Sí? Encontrar esa cajita, extender las rectas. Sí, haces el mismo procedimiento, solo que vas a tener este punto aquí en algún otro lado, vamos. Entonces sí, solo encontrás los vértices, ahí creas la cajita esa, ¿verdad? Y pues encontrás ¿cómo se llama? Los vértices, los puntos de las esquinas de la cajita, haces las diagonales y ahí estás, ¿verdad? No importa en qué punto estés, ¿verdad? Realmente todo esto se puede extender fácilmente a que la hipérbola o las elipses estén
corridas en el plano cartesiano, ¿verdad? Todos estos procedimientos son bastante fáciles de como generalizar a esas ideas, ¿verdad? La tarea está fácil y bueno, ahí quedamos por hoy en el taller de álgebra. La otra semana terminamos. Vamos a ver unas cositas que me pidió Ronald. Y terminamos con los talleres la otra semana. ¿Qué? ¿A qué otra hora nos vemos? A las 10 nos vemos. Si hay dudas pueden preguntarme ahorita. Y si no, pues son libres de ir a mimir un rato. Este es taller 11 de GTA. Taller 12 de álgebra. Porque la semana pasada no les di de GTA porque estaba morido. Igual no se asusten, las tareas están tan sencillitas. No puse cosas difíciles porque sé que ahorita ya van a ser, ya están en segundos parciales, un montón de tareas acumuladas y esas cosas. Entonces, van a estar tranquilos los talleres. Tal vez un poquito tediosos, pero salen en una hora si se dedican. Pues sí. Si no hay dudas, pues pueden ir a mimir. Órale, bye bye.